la conceptualización básica es muy importante para la gerencia estratégica de costos. Retomar algunos elementos que son previos, que ya dados en las asignaturas de costos. Por ejemplo, en la introducción del curso de costos por órdenes, seguramente los estudiantes trabajaron las clasificaciones de costos. Una clasificación muy sencilla tiene que ver con los costos fijos. Los costos fijos, por definición, aquí la tenemos en el recuadro, son aquellos que no cambian, así cambie el volumen de actividad o de ventas. Miremos la gráfica. ¿Qué nos dice la gráfica? Nosotros tenemos un plano cartesiano donde podemos observar entonces que de dos dimensiones. Tenemos a X donde manejamos el volumen y a Y donde manejamos los costos. La gráfica de los costos fijos, como nos dice la definición, son aquellos que no cambian, se mantienen constantes, así esté aumentándose el volumen, bien sea que tengamos referente las ventas o que tengamos determinada actividad. Entonces, el volumen de actividad o de ventas va aumentando, pero el costo permanece fijo. Entonces, la resultante, como ustedes pueden saber, entonces es una paralela al eje de las X, es decir, donde se tiene pendiente cero, para los que recuerdan algo de cálculo. Esto, recuérdese que esto es el plano cartesiano, donde pues tenemos un punto de origen de abscisa y ordenada cero. La ordenada nos está permitiendo el trabajo del volumen y la abscisa me está permitiendo mirar los costos. Los costos aquí son una K, son constantes. Así cambia el volumen de actividad. También tenemos los costos variables. Los costos variables, por definición, son aquellos que cambian en proporción a los cambios en el volumen de actividad o ventas. Los costos variables, entonces, tienen para la misma gráfica en el plano cartesiano, entonces tenemos el punto de origen de abscisa ordenada 0 y tenemos los ejes X para el volumen y Y para los costos. Si nosotros tenemos la medición de un costo variable, quiere decir que si depende, es una variable dependiente del volumen, quiere decir que si no hay volumen de actividad o de ventas, entonces simplemente no hay costo. Pero que a medida que vamos aumentando en el volumen, entonces ¿qué sucede? Si aumenta el volumen, va a aumentar el costo. Si aumenta el volumen, entonces ¿qué sucede? Vamos a tener un incremento en los costos. Es decir, que los costos variables lo son porque dependen del volumen de actividad o ventas. Entonces, lo que podemos es simplemente con las dos anteriores gráficas conformar lo que se denomina el costo total. ¿Qué es el costo total? Es la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. Entonces ya sabemos que tenemos un punto de referencia para los costos fijos y ahí mismo trasladamos la gráfica de costos variables y entonces toda esta área será los costos totales, costos fijos más costos variables. Repito, costos fijos, acuérdense que aquí viene la línea imaginaria de los costos fijos, paralela a X, al eje X, más los costos variables.
Entonces eso nos permite la gráfica de costos totales, sumatoria de los costos fijos más los costos variables. Como nosotros lo que estamos en es una relación costo-volumen-utilidad, la utilidad va a depender entonces de los ingresos menos los costos. Entonces yo puedo entrar y graficar los ingresos. Los ingresos, suponiendo algunas constantes, porque los ingresos realmente en una empresa dependen de muchas situaciones. Entonces normalmente la gráfica lineal tiene sus altos y bajos, tiene sus máximos y mínimos. No es un comportamiento como lo estamos mostrando allí, pero nos sirve para la construcción posterior de toda la relación costo-volumen-utilidad. Los ingresos, por definición, es la entrada de recursos en un periodo de vida a las ventas de unidades o la prestación de servicios. Por lo tanto, los ingresos en una formulación o modelación matemática no es más que los ingresos iguales al número de unidades que vendemos por el precio de venta. Asimismo, entonces, si estamos aquí en el punto de origen de abscisa y ordenada cero, si no vendemos, no hay ingresos, por lo tanto, entonces es el punto 0, 0. Si nosotros empezamos a vender cantidades, volumen de artículos, entonces lo que vamos a ir es aumentando los ingresos totales. ¿Qué quiere decir entonces? A medida que aumento las ventas, se me aumentan los ingresos. A medida que aumento las unidades, las cantidades de unidades vendidas, entonces se me van a aumentar los ingresos totales. Entonces, ya tenemos con qué construir una importante gráfica que sirve de mucha utilidad, de mucha utilidad, sirve para los administradores, para los contadores, en fin, hacer análisis de estas variables. Miremos esta gráfica. Ya aquí en esta gráfica lo que tenemos nosotros es realmente un comparativo de los ingresos con los costos totales. Eso quiere decir, volviendo a la gráfica del plano cartesiano, entonces nosotros tenemos unas cantidades de producción, un volumen de actividad en el eje de las X y tenemos las ventas en sus costos totales, ¿sí o no? Ventas, precios. Y entonces vamos a hacer ese comparativo. Como primera medida, recuerden que nosotros teníamos la gráfica de costos fijos. ¿Paralela a qué? Al eje X. Pero esa gráfica en conjunción de los costos variables es realmente esta misma de costos totales. Los costos totales son los costos variables, estos trasladados acá, y los costos fijos. Si sumamos estos costos fijos y los sumamos con los costos variables, me da la gráfica de costos totales. Pero interpuesta los costos totales con las ventas o con los ingresos totales, lo que obtenemos es esta gráfica que está, yo creo que pues de pronto la diapositiva no lo permite observar. Estamos contrastando, estamos comparando las ventas con los costos totales. La gráfica azul con la gráfica verde. Observemos, vamos a hacer el análisis. Si superponemos esas dos gráficas, de ventas y costos totales, en un inicio la empresa tiene unos costos totales que están por encima de las ventas o ingresos. Cuando yo tengo los costos totales superiores a los ingresos, entonces lo que tengo es toda esta área que es de pérdida. Entonces, repito, la pérdida es igual a los costos totales, ¿cierto? O no igual, sino que son los costos totales mayores que las ventas.
pero también hay un punto de intersección donde se cortan las dos líneas, entonces quiere decir que tienen un punto en común, por eso es de intersección. Entonces allí lo que sucede es que se igualan las dos gráficas, las dos líneas. Ese punto es el que conocemos como punto de equilibrio. Punto de equilibrio es donde las ventas o los ingresos totales son iguales a los costos totales. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente en ese punto ni ganamos ni perdemos. Y por otro lado tenemos, entonces en ese comparativo las ventas han ido creciendo, que entonces ya son capaces de superar los costos totales o la inversión hecha para poder vender. Y entonces, a medida que más ventas tengo con los costos totales que también van creciendo, pero no de pronto en la misma proporción, entonces lo que se me va generando es esta área, un área de utilidad, ustedes las pueden observar ahí, y entonces simplemente podemos decir que la utilidad es cuando las ventas son mayores a los costos totales. Es decir, que las ventas, los ingresos permiten, eso es lo que quiere decir, permiten recuperar la inversión en costos totales y además me va a generar una renta, una utilidad. Es muy importante entonces que retomemos estas tres definiciones o tres situaciones que hay en la gráfica. Simplemente que cuando tenemos utilidad, cuando los ingresos o ventas están por encima de los costos totales, es el punto de equilibrio. Es decir, cuando las ventas, los ingresos totales son iguales a los costos totales. ¿Qué es lo que sucede ahí para la empresa? Que solamente se alcanzó a hacer la recuperación de la inversión, pero no queda una utilidad. Recuerde que una empresa pues tiene como uno de sus objetivos básicos, por mucho tiempo reconocido como el objetivo básico financiero de generar renta. Entonces, estar con pérdida o estar en equilibrio no es la situación más cómoda para la administración ni para la empresa, porque hay que asegurar al capitalista mínimamente pues un porcentaje representado en unos dividendos, en unas participaciones, y por lo tanto la utilidad debe ser aquella que mantenga el capital cautivo y fuera de eso permita que parte de esa utilidad apropiada en la empresa sea un recurso que permita hacer crecer la empresa. Por eso es tan importante esta gráfica. Recordemos entonces, el área de utilidad está en el comparativo de ingresos versus costos totales. Cuando el equilibrio se presenta es porque hay intersección de ventas y costos, y la menos deseable de las situaciones es que los costos totales, la inversión hecha por la empresa, sea mayor que los ingresos, que las ventas. Por lo tanto, no se recupera la inversión y entonces lo que se posibilita es un área de pérdidas. Vistas estas gráficas, recordadas porque yo tengo la certeza que son conocimientos previos, entonces lo que podemos pasar es a proponer estas gráficas de qué utilidad, cuál es el uso que se pueden dar en costos, en lo que antes se llamaba gerencia o contabilidad administrativa, y lo que hoy pretendemos pues entonces que tiene otra connotación, que es la gerencia estratégica de costos. Entonces vamos a plantear un ejercicio precisamente para esa relación costos, volumen, utilidad. Antes, recordemos un punto muy importante que acabamos de graficar allá, la definición de punto de equilibrio. Lo leo de corrido.
volumen en el que los ingresos totales los costos totales de una entidad son iguales. Es decir, que la combinación de ventas y costos que da como resultado la operación de un negocio sin producir utilidad ni pérdida. Es ese punto donde muchas empresas, incluso en su inicio, quieren estar, al menos que no perdamos, así no ganemos. A continuación, entonces, como dice allí en la diapositiva, se dará la información con respecto a una empresa en determinado momento y vamos a trabajar de forma muy sencilla unas preguntitas, unas propuestas problemáticas para hacer los cálculos y elaborar el gráfico del punto de equilibrio. Continuando entonces, lo que tenemos es que una compañía comercial, que allí se ha denominado Las Ventas S.A., tiene el siguiente estado de resultados. A último día de un periodo, tiene unas ventas que están representadas en 120,000 unidades que se venden a 1.500 pesos. Por lo tanto, eso nos permite unos ingresos, unas ventas de 180 millones. Pero los costos y gastos los tenemos clasificados en fijos y en variables. Esos costos y gastos variables están representados por unitariamente en 1.000 pesos. Ya eso es un trabajo que ha hecho la gente de costos. Y como son 120,000 unidades las que se vendieron, entonces simplemente las 120,000 unidades por los 1.000 pesos que son los costos variables, entonces me permiten determinar un valor de 120 millones. Y el departamento también de costos tiene determinados los costos fijos para ese periodo. Los costos fijos ascendieron a 33 millones. Por lo tanto, los costos totales, es decir, la sumatoria de variables y fijos, ascienden a 153 millones de pesos. Por lo tanto, este PIG o este resultado es muy sencillito. Simplemente las ventas del periodo, que fueron 180 millones, le restamos los costos totales representados en variables y fijos, que ascienden en 153 millones, y lo que obtenemos es una utilidad operacional de 27 millones. Eso es parte de la información que nos están dando. Asimismo, entonces, nos dicen que debemos elaborar unos cálculos propuestos utilizando la información del estado de resultados que acabamos de escribir, de Ventas S.A. Nos dicen, calcule la cantidad de unidades que se deben vender en el punto de equilibrio. Calcule cuántas unidades se deben vender si se quiere duplicar la utilidad. Y nos plantean una última pregunta. Bueno, ¿hasta dónde podría disminuirse el precio ante un aumento en el volumen del 40%? Si la política es mantener el mismo margen de utilidad. Son tres preguntas muy sencillas, pero que un contador de costo, normalmente, más que el financiero, un administrador, deben estar en condiciones de resolver, y son de muy sencillo cálculo, pero de muy importante utilidad muchas veces en la toma de decisiones. Avancemos entonces y procuremos la solución. Lo primero que nos estaban diciendo es que halláramos el punto de equilibrio. Cuando la empresa alcanza el punto de equilibrio, según los datos que nos dieron en ese estado de resultados. Dice que las unidades que se deben vender para alcanzar el punto de equilibrio, entonces, ¿cómo los vamos a calcular?
Entonces, como primera medida, determinamos, es decir, nombramos las variables que están involucradas en los cálculos. Como primero, vamos a llamar I mayúscula los ingresos del periodo. C sub T los costos totales. Los costos fijos van a estar simbolizados por C sub F y simplemente la utilidad la vamos a representar o simbolizar por la U mayúscula. Entonces, el primer punto nos permite una solución muy sencilla. Vamos a llamar, como siempre trabajamos en aritmética, en matemáticas en general, vamos a llamar X la incógnita. En este caso nosotros vamos a determinar cuáles son las unidades que se venden en el punto de equilibrio, entonces simplemente decimos eso, sea X la cantidad de unidades a vender en el punto de equilibrio. Entonces tenemos una ecuación lineal, una igualdad, donde los ingresos son iguales a los costos totales más la utilidad. Esos ingresos iguales a los costos totales nosotros sabemos que los costos totales están conformados o son la sumatoria de los costos variables más los costos fijos. Eso aunado a la utilidad, entonces nos permite tener la siguiente igualdad. Como primera medida, los ingresos son el precio de venta por el número de unidades que se espera vender en ese punto de equilibrio, que ya hemos denominado X. Ese ingreso será igual a los costos variables, pero acuérdese que nos dijeron que los costos variables eran 1.000 pesos por unidad. Eso entonces por X, que es el número de unidades que vamos a vender en el punto de equilibrio, entonces nos permite proponer que los costos variables son 1000X más 33 millones que son los costos fijos, más, recuerde que estamos reemplazando en esta igualdad, más la utilidad, pero acuérdese que por concepto acabado de estudiar en las gráficas, la utilidad en el punto de equilibrio es cero, simplemente entonces los costos totales son iguales a los ingresos. Por lo tanto, la U en este caso la representamos o reemplazamos por cero. Ya queda más sencilla entonces esa igualdad. 1500X que teníamos de un lado, transponemos términos, aquí tenemos 1000X para dejar las X de un lado. Acuérdese que entonces esto al transponerlo de un lado a otro, cambia de signo, entonces 1500 menos los 1000X, entonces me quedan solo 500X, igual a los costos fijos que son 33 millones. Ya lo otro simplemente es operativo. Todos sabemos que para conocer cuál es el valor de esa X, simplemente despejamos la X dejándola de un lado de la igualdad y entonces los 33 millones de costos fijos los dividimos por el coeficiente de esa X, 500, para que entonces sea igual a 66.000 pesos. Continuemos entonces resolviendo las otras preguntas, que también son muy sencillas porque tienen el mismo referente, la misma igualdad o la misma ecuación lineal para hacer el trabajo. Lo que nos están pidiendo en el segundo punto es cuáles son las unidades a vender si se quiere duplicar la utilidad. De entrada, lo primero que tengo que saber, bueno, ¿y cuál era la utilidad que teníamos antes? Entonces vamos, ¿cierto?, a trabajar con la ecuación, simplemente la que ya habíamos enunciado,
Acuérdese que los ingresos son iguales a los costos totales más la utilidad y que los costos totales siempre están conformados por variables y fijos. Entonces simplemente los ingresos van a depender del número de unidades por el precio, que no lo vamos a alterar y sigue siendo 500. Igual a los costos variables, 1000 pesos variables unitarios por el número de unidades que se vaya a vender, más los costos fijos, más, acuérdense que en ese estado de resultados nosotros vimos que la utilidad generada por la empresa eran 27 millones y aquí la propuesta es si duplicamos eso, si hacemos 2 veces esa utilidad, entonces cuántas unidades vamos a vender para poder duplicar esa utilidad. Muy sencillo entonces ya despejar lo que hay ahí en la formulación. Entonces ya sabemos que transponemos términos para dejar de un lado la variable en cuestión, 1500 menos 1000x, entonces nos quedan 500x, iguales a los costos fijos, más 54 millones que resultan de multiplicar, pues entonces la utilidad por 2. Ya despejamos y entonces lo que tenemos es que la X, el número de unidades que yo estoy buscando, es que se quiere pues un número de unidades a vender, si se quiere duplicar la utilidad, entonces es igual, X es igual a la sumatoria de fijos más utilidad, 87 millones, dividido, todos sabemos cómo, llevamos al denominador de esta fracción esos 500, coeficiente de la X, entonces 87 millones dividido los 500, eso nos da que son 174.000 unidades. Simplemente para dar respuesta, diríamos que para duplicar la utilidad sería necesario vender, manteniendo el estado de cosas que se presentaron, sería necesario vender 174.000 unidades. Y adicionalmente nos presentaron otra preguntita que también es muy fácil de resolver, pero que es de las cosas que normalmente en las negociaciones, en las transacciones, los clientes le proponen, digamos, a los administradores. Y es muy importante que se tenga muy claro este cálculo que pues para algunas personas resulta con algún grado de dificultad, pero que realmente es muy sencillo. Retomemos lo que nos están preguntando, porque también se trata es de comprensión lectora. Entonces nos dicen, ¿hasta dónde disminuir el precio? O sea que ya X no va a ser el número de unidades, sino nos están preguntando por el precio. Entonces, esa será la variable que vamos a calcular, esa será la X. Entonces, ¿hasta dónde disminuir el precio? Si se aumenta el volumen de ventas, si se incrementa el volumen de ventas en un 50%, manteniendo el mismo margen de rentabilidad. Entonces ahora esos 27 millones que nosotros tenemos en el estado de resultados, que en contante y sonante pues son 27 millones de utilidad, los tenemos que relacionar, comparar con las ventas para poder calcular un margen. Entonces lo primero que calculamos es precisamente ese margen de renta operacional que tiene
que tienen las ventas. Entonces, porcentaje de utilidad es igual. Utilidad operacional con respecto a los ingresos. Por 100 es una forma de traducir la regla de 3 simple. Entonces tenemos cuánto es 27 millones con respecto, que fue la utilidad, con respecto al total de ventas, por 100% para expresar en términos porcentuales. Entonces nos da que se tiene un 15% de utilidad. Eso lo vamos a mantener. Entonces, ahora calculemos la disminución en el precio. ¿Hasta dónde podemos bajar el precio? ¿Hasta dónde lo podemos bajar? Sí. Mantenemos este porcentaje de utilidad y entonces vamos a llamar X el nuevo precio. Ese nuevo precio entonces es lo que vamos realmente a hallar, a calcular. Entonces dice el incremento del 50% en el volumen es, acuérdense que en el primer estado de resultados nosotros lo que teníamos era 120.000 unidades. La mitad, el 50% de eso es 60. Por lo tanto, lo que yo voy a vender en los 120 de antes más el 50% de incremento, por lo tanto son 180.000 unidades. Ahora entonces vuelvo a la ecuación o a la ecuación lineal o vuelvo a lo que nosotros teníamos inicialmente de formulación, ingresos iguales a costos totales más la utilidad, que es lo que hemos venido trabajando, la relación costo, volumen, utilidad. Aquí entonces nosotros lo que tenemos es que los ingresos van a estar constituidos por las 180.000 unidades que acabamos de calcular al incrementar en un 50% las ventas. Y la variable X va a estar representada por el nuevo precio, entonces los ingresos van a ser 180.000 X. Igual a que a los costos variables, que ya los costos variables van a ser las 180.000 unidades que vamos a vender por el costo unitario variable, que son 1.000. Los costos fijos se mantienen, pues como dicen por ahí, los costos fijos son. Así cambia el volumen de actividad o de venta, los costos fijos siguen siendo los mismos 33 millones. Y ahora vamos a determinar la utilidad. La utilidad ahí entonces será, ya sabemos que la utilidad es el 15% de las ventas. Así de sencillo. Pero las ventas las hemos expresado como 180.000 unidades por el nuevo precio. Ya hemos construido la nueva igualdad o nueva ecuación para solucionar el problema. Ya lo otro es lo que, como decimos por ahí coloquialmente, es la carpintería. Simplemente despejar 180.000 X, transponemos entonces términos y entonces después de solucionar este punto 15 por 180X tenemos 27.000 X que los transponemos para restarlos a los 180.000 X y que eso es igual a 180 millones, los 1.000 por los 180.000, más los 33.000 millones fijos. Es simplemente lo que siempre hemos tenido de mecánica para despejar en una igualdad. Resolviendo entonces los 153.000 X son iguales a 213 millones. Resolviendo para X, entonces
encontramos es una fracción de 213 millones dividido las 153.000 unidades, ¿no? Entonces, lo que nos permite hacer un cálculo de 1.392 pesos con 20 centavos. Para dar respuesta a la inquietud que nos habían planteado, hasta dónde disminuir el precio si se aumenta el volumen de venta en un 50%, manteniendo el mismo margen de rentabilidad. Por lo tanto, entonces, la respuesta, señores estudiantes, para esta última pregunta es simplemente que el precio se puede disminuir solo hasta 1.392 pesos con 20. Si se cuenta con un incremento del volumen del 50% y si se desea mantener el mismo margen de rentabilidad.